Bueno, amados hermanos, hoy vamos a compartir el estudio número 7 y el título de la enseñanza es el siguiente. El título es la preexistencia de Jesucristo. Ese es el texto que vamos a utilizar en esta tarde para comenzar la enseñanza. Juan capítulo 8 de los versículos 51 al 59. Bueno, familia en Cristo, la semana pasada hicimos un viaje a través del tiempo, desde muchos personajes importantes que marcan patrones y tendencias en la Biblia. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo, y también entre medio de profetas y reyes importantes, donde vimos que este llamado de Dios se inició hacia el pueblo de Israel, en Abraham. Y esos temas los vamos a abordar con mucha más profundidad en futuras enseñanzas. Y al final de la enseñanza número 6, la anterior, quedaron 5 temas que yo les dije que van a ir viniendo. Uno de ellos era el ejemplo y la vida de Abraham. Otro es su ligado con la circuncisión y la fe, esencialmente la fe. El tercer punto que se va abriendo es la promesa que se hizo a los gentiles. La promesa que se hizo a los gentiles no habla de que Dios no tenía solamente un llamado sobre Israel, sobre los hebreos y judíos, sino que también su promesa, su deseo eterno era incluir a todas las naciones en este llamado. También vamos a hablar de eso. Cuarto punto que también se está abriendo son los propósitos eternos de Dios. Qué interesante cuando la Biblia nos apunta a asuntos eternos. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él tenía planes. Antes de crear incluso los ángeles, los serafines y querubines, antes de todo, Él en su perfecta deidad, Padre, Hijo y Espíritu, tenían un plan y un propósito y un proyecto. Qué impresionante es navegar por la mente de Dios con el temor reverente. Bien. Y finalmente también les hablé que se iba a abrir un tema que es la preexistencia de Cristo. Y eso es lo que hoy quiero hablar. Y con eso creo que cerramos un poco estos 2 episodios del misterio de Cristo. De eso hemos hablado en las 2 enseñanzas anteriores, del misterio de Cristo. Y lo vamos a cerrar con este complemento que es la preexistencia de Jesucristo, porque en esos estudios dijimos que el Señor es un misterio porque en el Antiguo Testamento aparece velado, aparece escondido. Pero está. En el Antiguo Testamento no usa la palabra Jesucristo, como si la usa el Nuevo Testamento constantemente. Usa la palabra Jehová, o Adonai, o Yahweh, según la traducción de la Biblia. Entonces hoy quiero mostrarle un poco de Jesús, del Señor, manifestado en las páginas del Antiguo Testamento, para que comprobemos que Él es eterno. Amén. Porque es una doctrina clave. Es clave que nosotros, dentro de nuestra fe, aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Dios. No como un profeta, no como un enviado, no como un iluminado, no como un ascendido, sino como lo que Él es, Dios manifestado en carne. Y como dijimos la semana anterior, en Hechos capítulo 3, el autor de la vida. Así es. Amén. Así que, amados, vamos a dar lectura al pasaje del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Dice así este texto, muy profundo, muy intenso. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Qué interesante. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco,
sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. A Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Ponga atención ahora. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué interesante. No molestan en nada, no hay mamá. Qué interesante este diálogo, hermanos, entre Jesús y los judíos. Este diálogo que arroja bastantes luces, pero que dentro de ellos se encuentran ciertos puntos cruciales. Y aquí viene un tema intrigante y apasionante: la preexistencia de Jesucristo. Porque Jesucristo les dice en el versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Estamos situados hace 2000 años atrás. Año 33, póngale un 32, 37, 28, hay que se pongan de acuerdo los estudiosos y eruditos y historiadores. Pero estamos cercanos al 30 después de Cristo, el 33 debería ser, ¿cierto? Y han pasado 2000 años de esta conversación. El asunto es que Abraham, de quien están debatiendo, de quien los judíos dicen Abraham es nuestro padre, Jesús les dice: yo soy antes que Abraham. Amén. Y Abraham existió 2000 años antes que Jesucristo y que esa conversación. Y de nuestros días son 4000 años atrás. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que Él es antes que Abraham? ¿Qué está diciendo? ¿Está delirando? Y por eso es que toman piedras para arrojárselas. Así es. De Abraham y su testimonio usted podrá leer en el libro del Génesis, que significa origen. Y puede leer la historia de Abraham, y les sugiero que desde ya todos tienen tarea para la casa, como en el colegio y en la universidad. Y les voy a pedir que lean Génesis desde los capítulos 12 hasta el 25 para que se enteren de la vida de Abraham. Amén. Allí van a comenzar leyendo el Génesis 12 con el llamado de Abraham y van a finalizar en Génesis 25 con la muerte de Abraham. Son aproximadamente 15 capítulos. Así que espero que usted los lea, porque no la próxima semana, pero sí dentro de este estudio es esencial hablar de Abraham. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito solamente de él. Entonces, del Génesis 12 hasta el 25. Entonces, la afirmación conflictiva en este asunto es: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa palabra es importante, el yo soy. Lo vamos a ver también en algún minuto de esta enseñanza. Bueno, todo esto se sitúa, hermanos, después de la mujer adúltera. Aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, y los judíos, los religiosos, los fariseos dicen: mira, sorprendimos a esta mujer en el acto de adulterio. Nuestra ley dice que debemos apedrearla. Y Jesús dice: bueno, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Nadie fue capaz de arrojar ninguna piedra. Y el Señor le dice a la mujer: vete y no peques más. No le dijo vete nomás, sino vete y no peques más. Bien, dentro de este diálogo, en el cual el centro del debate es esta afirmación de Jesús. Interesante. Y en el versículo 53, los judíos dicen: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Siempre crujían dientes en este debate por las palabras que salían de la boca de Jesús. Una de esas palabras es que: de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué profeta y qué persona se puede atribuir tales afirmaciones tan certeras, tan radicales? Y eso le causa molestia a los judíos, que eran descendientes de sangre, del linaje de Abraham.
Efectivamente eran judíos, pertenecían a esta descendencia milenaria. Pero vamos a acercarnos un poco antes y vamos a complementarlo con el cierre de la enseñanza anterior, un asunto interesante. Así que retrocedo un par de versículos a Juan capítulo 8, versículo 39, para añadir algo a esta historia. Previo a esta conversación, de los versículos 39 al 47, el versículo 39, luego de estas obras de Jesús, de estos debates, estas conversaciones tan intensas, dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no se comportaba como ustedes. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me aprobarían, me aceptarían, me recibirían. Pero ustedes buscan matarme y quitarme la vida. ¿Cómo es que ustedes se llaman hijos de Abraham? Y es que mucha gente se pone títulos y se cree ser hijo de Dios, no siéndolo realmente. Así es. Como Jesús dice, os digo que nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que, después de esta conversación, el versículo 41, por ejemplo, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, Jesús le dice, entonces ellos le responden a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Cuando los judíos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, dice, nosotros no somos bastardos. Somos hijos de Dios, somos la descendencia de Dios, el pueblo escogido. Un padre tenemos que es Dios. Ese es el orgullo que muchos judíos cargaron en la antigüedad y muchos hasta el día de hoy cargan. Jesús entonces les dijo en el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Quiero llegar al versículo 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Interesante, hermano, que lo que quiero que vayamos complementando como un antecedente adicional a esta enseñanza es lo que dijimos la semana anterior en Romanos 2:29. No es judío el que lo es en la carne, en la descendencia, sino que lo es en el espíritu. El que ha sido circuncidado en su corazón, no en el prepucio, sino en su corazón, que ha sido quitada la grosura que cubre su mente, el orgullo, el pecado, que nubla la vista, que como decía 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La incredulidad y el pecado son esa grosura que cubre la cabeza, que cubre los pensamientos y que hace que muchos les duela o no, nadie anda huérfano. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y todos fuimos hijos de Dios antes de venir a Cristo, según lo dice la Escritura. Aunque Él tenía un plan eterno, pero en algún momento se manifestó en nuestras vidas y nos pasamos a ese bando. Así que guarde y atesore estas verdades acerca de los judíos, acerca de Israel, porque más adelante todo esto irá impregnando más la enseñanza y para usted le será mucho más claro apreciarlo. Quizás ahora le quedan dudas e inquietudes a muchos, es normal, pero en las próximas enseñanzas usted irá visualizando con mayor claridad el panorama de la palabra, de los tiempos, de los pactos y de todo lo que Dios estableció en su palabra. Amén. Qué interesante todo esto, donde Jesús afirma que Él es antes de Abraham. Y como le dije la semana anterior, musulmanes, judíos
y también cristianos se atribuyen a un padre terrenal, a una promesa y a una descendencia. Y esa promesa, esa palabra, tiene que ver con Abraham. Por eso les voy a hablar de él, porque es vital profundizar en la historia de este personaje. Porque de ahí salen muchas religiones y de ahí hay muchos conflictos. De hecho, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se construyó ya el templo ecuménico mundial, donde hay una sinagoga, una mezquita y una iglesia. Las tres grandes religiones se pueden congregar ahí hoy en día para que cada uno alabe a su Dios. Y en base a las profecías bíblicas de Apocalipsis, sabemos que cada día la sociedad y la humanidad será guiada a una falsa unidad. Amén. Así es. ¿Cierto? Sí. Donde nosotros entendemos que no son muchos caminos para llegar al Señor, es uno solo el camino. Así está establecido. Jesús lo dijo de su propia boca. Amados hermanos, el punto crucial aquí en este debate, que los judíos intentan matar a Jesús constantemente, lo acechan, lo intimidan, lo quieren hallar, que se equivoque en un error, y Jesús en nada falla. En todo es certero, en todo es práctico, en todo es sabio y prudente. Y no hayan cómo arremeter contra él. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a ver entonces este episodio, pues. ¿Cómo es que Jesús dice que él es antes que Abraham? Si Abraham vivió 2000 años antes, ¿cierto? Así es. Así que para eso tenemos que ir al Génesis, capítulo 18, el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver una de las apariciones de Jesús en la antigüedad. A pesar de que Jesús nació de la Virgen y vino hace 2000 años y se ofreció en la cruz con un plan eterno, derramó su sangre, resucitó y ascendió, y hoy lo predicamos, eso entendemos que fue su manifestación física en un cuerpo de carne. La palabra, el verbo tomó vida, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo semejante a la humanidad para ponerse en nuestro lugar, para ser perfecto e intercesor de nuestras aflicciones, de nuestro dolor. Pero Él existe desde siempre, porque Él es el Dios y Señor de todas las cosas. Y vemos su manifestación al principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 1 al 5. Amén. En este encuentro entre Abraham y tres visitantes misteriosos. Aquí ya estamos leyendo un poquito de Abraham, por la afirmación de Jesús. Y dice Génesis 18, de los versículos 1 al 5, texto que de alguna manera resume la promesa del nacimiento del hijo de Abraham, Isaac. Dice, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Este es Abraham. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. En esta historia vemos que Abraham está posando cerca de su casa. Abraham tenía una buena posición en aquel entonces, tenía tierras, tenía ganado, tenía criados. Su esposa Sara en su tienda, y pasan tres varones cerca de su casa. Y como en aquellos tiempos maravillosos no vivíamos todos, como decimos en buen chileno, achoclonados, sino que me imagino que la tierra tenía mucho más espacio, eran parcelas de esas hectáreas. Abraham tenía su tierra y pasan cerca de su hogar. Y usted ve el carácter de Abraham desde ya, se plasma el carácter de Abraham, lo servidor que fue, lo atento, lo dispuesto, lo temeroso. Amén. Y los atiende como reyes. Pasen, tomen asiento, no puedo si pasaron por aquí porque ustedes, hay un propósito aquí, por eso habéis pasado cerca de mi casa. Amén. Ahora, ¿quiénes son estos tres personajes? Bueno, en Génesis 18,
Ahí mismo, si bajamos un poco para no leer toda la historia y ir avanzando, podemos leer en los versículos del 9 al 15 que comienzan a conversar mientras Abraham prepara un asadito, se podría decir, porque era un becerro, que es la cría de una vaca, y prepara mantequilla y leche y los atiende. Si de verdad, hermano, si esto no es chiste, es así. Porque no se van a comer la carne cruda. Versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová, miren, aquí está. ¿Quién está hablando en esta conversación? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿cómo que Jehová? ¿Qué es esto? Este es Jesús, hermano. Porque Jesús se manifestó, o Jehová el Señor. Jesús aquí está hablando. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque aquí no está hablando del cielo una voz. Aquí está con ellos sentados comiendo. Son tres. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mire la afirmación. ¿Cómo sabía lo que estaba pensando Sara? Si Sara estaba fondeada atrás de la tienda. Está retratando cada uno de los pensamientos de Sara. ¿Y quién conoce los corazones y todas las cosas? Solo Jehová, solo Dios, solo Jesús. Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. Hay para Dios. O sea, Dios se estaba manifestando en un cuerpo aquí. Amén. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Porfiándola a Sara. Pero el Señor sabía que eran los dos ya de edad avanzada, casi 100 años. A Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, Abraham era ya adulto. Y Dios le dice, ¿hay alguna cosa difícil? ¿Será que esta promesa cambió y ya no está vigente porque fue hace 4000 años? No. Claro que no, pues. Sigue tan vigente y tan resplandeciente como aquel día. Amén. 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 Entonces Jehová dijo a Abraham. Bueno, para darle más fundamento a esta conversación, a este encuentro de el Señor con Abraham, Génesis 18, un poquito más abajo, vamos a añadir los últimos fundamentos de este encuentro. Y le pido que usted después en su hogar lea toda esta historia desde el Génesis 12, que es muy linda. Amén. Dice, entre comillas, hermano, esta visita de estos tres personajes a la casa de Abraham se debe a una cosa. Se debe a que vienen a sentenciar Sodoma y Gomorra, a ejecutar juicio y destrucción. Sí. Dice el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré, mire, esto es muy interesante, guárdenselo porque de esto depende futuros estudios. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aleluya. ¡Wow! Aleluya. Aquí se esconde un misterio precioso, hermano, una promesa de Dios. Amén. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, nuevamente, mire quién habla. Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma,
pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y ahí se consuma la aclaración. Ahí de los tres personajes el texto dice que dos de los varones se apartan y se van hacia Sodoma y Gomorra. Pero Jehová estaba allí, se quedó con Abraham. Qué interesante. Y allí se nos retrata una historia donde Abraham comienza a interceder constantemente por los pecadores de Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, ¿destruirías la ciudad? Si hubieran 20, ¿la destruirías? Si hubieran 10, Señor, ¿destruirías la ciudad? Le invito a que lea esos pasajes, pero en esta tarde y en esta sección del estudio, en Génesis 18, podemos ir comprendiendo que allí Dios se manifestó en una persona, en un hombre, comió comida terrenal, conversó, compartió, supo lo que pensaban, tuvo pensamientos eternos, porque dijo, yo sé que Abraham guardará su descendencia y todos los que vengan después de él les hará guardar mi palabra. ¿Cómo conocía tanto del corazón de Abraham? Era Dios, hermano, manifestado. Amén. Y dice que los dos ángeles se van, pero Jehová se quedó delante de Abraham. Quedaron los dos conversando. Los dos otros personajes no eran dioses, eran ángeles. Porque después en Génesis 19 son ellos los que ejecutan juicio sobre Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Así es. Así que ahí tenemos una manifestación del Señor velada en el Antiguo Testamento. Amén. Donde ya se deja entrever un término que le quiero hablar, que son teofanías. Las teofanías, vamos a escribir aquí, las teofanías son manifestaciones de la deidad de Dios. Eso es una teofanía, una manifestación de la deidad de Dios. ¿Ya? Así que habiendo comprendido esta historia, surgen algunas disyuntivas entre los creyentes y más aún entre aquellos que niegan la divinidad de Jesucristo. Y por eso este estudio de la preexistencia de Cristo es importante, porque creer que Jesucristo es Dios es una doctrina central y esencial. Y si no se crea esto y se rechaza, se considera una herejía, incluso al grado de no ser salvo. Y la carta de Colosenses o primera de Juan son cartas específicamente dedicadas a pelear contra estas herejías que vienen a negar que Jesucristo es Dios. Así que por esto este estudio tiene una importancia y una relevancia. Así que bueno, digerimos toda esta parte del estudio y la debacle hasta el día de hoy a través de las edades ha sido negar la divinidad de Jesús. Negar que era Dios. Esto es siempre el punto de crisis y de conflicto. Por ejemplo, hay pasajes conflictivos, hermano. Y aquí es donde uno tiene que evitar ser engañado. Porque si usted toma un versículo de la Biblia y se queda con eso, seguramente usted puede llegar a pensar que Jesús no es Dios. Como Manuel me decía el otro día, cuando Jesús dice, por ejemplo, que el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre. Pero ¿cómo si Jesús es Dios? ¿Cómo no sabe la hora y el día? Bueno, ahí le decía a Manuel que ahí está hablando desde su faceta humana, como hijo de hombre. Si usted leyó los evangelios, se ha fijado que dice hijo de hombre. El hijo de hombre o el hijo de David. Así que son cosas que hay que ir indagando. Pero no busque estos versículos, le voy a señalar algunos puntos de conflicto en los cuales la gente puede afirmar que Jesús no es Dios o tomarse de ellos. Por ejemplo, Primera de Timoteo 6:16. Búsquelo si gusta y si tiene tiempo. Primera de Timoteo 6:16, que se encuentra casi al final, señala algo interesante, refiriéndose a Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:16 nos está diciendo acerca del Señor, del bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo? ¿Cómo la Biblia dice algo así? Si Jesús es Dios, ¿por qué dice que a Dios nadie lo puede ver, que nadie lo ha visto? ¿Se fija cómo podemos crear una doctrina y una enseñanza torcida? Si tenemos un pasaje aislado de la Biblia, por eso debemos tener una revelación completa, el puzzle completo armado, porque me puse a armar un puzzle del domingo junto a la Salito y empecé y me faltan muchas piezas. Entonces yo no puedo tener el panorama y la imagen completa de la profecía y de la palabra si me faltan todavía 750 piezas. Entonces debemos tener cuidado cuando somos nuevos y hay tantos arrastrando el error a la gente y uno se queda con una verdad. No, pero aquí dice que Jesús a Dios nadie lo puede ver y que nunca nadie lo ha visto. No, entonces Jesús no es Dios porque, ¿me entiende? ¿Entiende el punto? Sí. Además no es solo un único versículo. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. No lo busque. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y Timoteo nos decía, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué dice que nadie puede ver a Dios? Que nadie lo ha visto y que nadie jamás ha estado con él. Si yo le acabo de decir que sí, que estuvo con Abraham comiendo, que estuvo con los judíos debatiendo, manifestado. ¿Qué dice la Escritura además? Ahora sí busquemos para ir armando el puzzle, hermano, y encontrar la respuesta a este enigma. Juan 4:24, en el Evangelio del Nuevo Testamento, y este lo podemos leer. Juan capítulo 4, versículo 24. Yo le pido que se familiarice con la palabra, que sepa manejar los libros de la Biblia, porque así ganamos tiempo y usted se va a sentir más inflado. Juan 4:24 dice algo muy interesante que nos puede dar claridad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa que Dios sea espíritu? La palabra griega pneuma, que empieza con P, pneuma, de neumático, significa hálito, viento, algo inmaterial o incorpóreo, invisible. Dios es espíritu. Dios no tiene forma corpórea, es inmaterial. Es espíritu, dice la palabra. A las manifestaciones de Dios en forma corpórea, en forma visible, en forma tangible, se les llama teofanías. Una teofanía es una manifestación de la deidad de Dios. Vamos a ir aclarando esto. Nuestro primer ejemplo fue con Abraham. Vimos que en el Antiguo Testamento no aparece Jesús. El Nuevo Testamento dice que Jesucristo es un misterio que estaba escondido, pero hemos descubierto que sí estaba. Sí estaba. Y vamos a ver más acerca de esto. El primer ejemplo fue con Abraham y su manifestación en una teofanía o en una imagen y cuerpo de varón. Se manifestó en un cuerpo de hombre. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? No. Amén. Pero no ha sido su única teofanía. Hay muchas más. Nada absurdo e ilógico, pero sí con un componente muy interesante. Por ejemplo, le acompaño que vayamos nuevamente al principio, a Éxodo capítulo 3. Para buscar más apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, de los versículos 1 al 6. Este es el llamado sobre Moisés. Y si usted nos ha venido acompañando, sabe ya de la importancia de Abraham
de la importancia de Moisés. Así que mire cómo todo va cobrando más forma. Dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar Adiós. a Dios. ¿Quién se estaba manifestando ahí? Dios. En una zarza ardiendo. Una zarza es un arbusto espinoso. Y dice que esa zarza no se consumía. Y a Moisés le causó tanta inquietud ver que ardía y nunca dejaba de consumirse. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Como una zarza. ¿Y cómo se le denomina? Y este término es usado frecuentemente para referirse a Jesús en el Antiguo Testamento. Se le denomina el ángel de Jehová. Es el término o la teofanía que escondía al Hijo de Dios, manifestado en diversas formas. Y en esta conversación se aprecia claramente que es Dios. El texto no deja inquietud. Yo soy el Dios, dice. Yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham. Y si avanzamos unos versículos, al versículo 13 y 14, dice lo siguiente ahí mismo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. ¿Por qué Dios se le nombra o se le dice yo soy? Porque está en tiempo presente, es el que no existe, es el que siempre ha existido desde la eternidad, el yo soy. El yo soy. El yo soy. Qué increíble, hermano. En este episodio, Dios llama a Moisés. Dios le dice: Moisés, te he escogido para que libertes a mi pueblo de la esclavitud, que lo guíes a través del desierto, y el faraón se te resistirá. Pero Señor, yo soy incapaz, le dice Moisés. Qué lindo como la Biblia, y un tremendo hombre y siervo de Dios como Moisés, dice y reconoce sus limitaciones. Más adelante Moisés le dice que yo no voy a poder, como que Moisés da a entender que él no tiene ninguna potestad ni de convencer a nadie. Pero el Señor le da fuerza, le dice: ve en mi nombre, yo te he enviado. Y así como Dios levanta el llamado y el precioso testimonio en la vida de Moisés, a quien Dios lo ve apacentando ovejas. Si todo tiene un porqué en la Biblia, nada es casualidad. Porque ¿quién es el buen pastor? Jesucristo. Moisés es un prototipo de un libertador como lo fue realmente nuestro Señor. Así que de allí se entiende por qué los judíos tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. De cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y para ellos el nombre yo soy es el nombre del Dios que se le apareció a Moisés. Y ellos lo sabían porque tenían las escrituras. Y eran devotos de Moisés. Y al ver que Jesús dice yo soy, este se está igualando a Dios. Tomaron piedra inmediatamente para arrojárselas. Juan 5:18 dice: por eso querían matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús siempre estuvo en este conflicto con los judíos, en este misterio que no podían reconocer que Dios les estaba visitando, como dice uno de los textos de los evangelios.
que la gente decía y exclamaba en las calles, los humildes, los menesterosos, los quebrantados, los pecadores que se arrepentían, como usted y yo que hoy le aceptamos, ellos decían, Dios ha visitado a su pueblo. Pero cierto grupo de esta nación no lo entendió y constantemente querían darle muerte. Así que en esta teofanía de Éxodo se aparece en una zarza ardiendo el ángel de Jehová. Junto a Abraham se apareció en forma de hombre. Y si nosotros no lo leamos para no perder más tiempo, si leyéramos Éxodo capítulo 13, de los versículos 21 a 22, dice que se manifestó en columna de nube y de fuego. 13 del 21 al 22 dice que el pueblo cuando lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto, dice que ahí el Señor era columna de nube durante el día para guardarlos del intenso calor del desierto, y que era columna de fuego en la noche para guardarlos del intenso frío. Y el texto dice, nunca se apartó de delante del pueblo, así como nunca se va a apartar de usted. Nunca se va a apartar de usted. Es usted el que se aparta y toma distancia del Señor. Él nunca, Él siempre permanece fiel. Gloria a Dios. No a usted, a su palabra. Y si usted tiene su mirada en la palabra, usted será siempre guardado, porque el Señor nunca transgredirá sus leyes. Amén. Así que vemos diferentes manifestaciones de Dios. Somos nosotros los que le damos la espalda, hermanos. Somos tibios muchas veces y no entramos en un compromiso. Yo decía hoy lunes, Señor, esta semana vamos con todo. Ahora sí, Señor, empecemos con un nuevo ánimo. Porque a veces vienen decaimientos, hermanos. Amén. Pero vamos, levantémonos del sueño Amén. y avancemos, que aún queda peregrinación. Aleluya. Sí, Lo Señor. que debemos entender es que Dios en su forma auténtica como espíritu, nadie ha procurado verle, pues es invisible. Pero a través de su imagen, sus teofanías, es decir, sus manifestaciones, se ha dado a conocer. Amén. Colosenses 1:15 dice acerca de Jesucristo, viene hablando de Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, Dios es espíritu. Pero ¿cómo lo podemos ver y palpar y manifestar? Jesucristo dice que es la imagen de Dios. En Jesús se manifestó. En Él se encuentran todos los tesoros. Él reúne todo en Jesús. Amén. Qué compleja es entender esta doctrina de la Trinidad. La Biblia no usa el término Trinidad, pero se aprecia constantemente estas tres personas. Amén. Y si usted no cree en que Dios es uno, porque Dios es uno, pero Él se manifiesta en nosotros, su espíritu, hermano. Tenemos su espíritu, tenemos a Dios en nosotros. Dice, ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres. Habitaré en los templos que somos nosotros. Amén. ¿Y cómo es que Dios está aquí y ahí también? Amén. Amén. Omnipotente, omnisciente. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En Jesús se reveló. Eso sale en Colosenses. Y lo vamos a leer ahora también. Colosenses 1:15. En Él se revela, en Él es dado a conocer. Y el texto que nos puede dar más claridad y que no deja ningún margen de duda es Juan 1:18. Y con este usted podrá comprender bien este misterio de la preexistencia de Cristo en Juan 1:18. Porque la Biblia decía constantemente que a Dios nadie le ha visto. ¿Cierto? Así es. Decía 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿cómo? Si se le apareció a Moisés, se le apareció a Abraham, se le apareció a Daniel. Amén. ¿Cómo que nadie lo ha visto? Aquí está la claridad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Jesús y solamente nuestro Señor es quien da a conocer. Él es la imagen de Dios. Amén. Qué misterio tan profundo. No le pido que lo entienda y lo comprenda a cabalidad. Solamente deleítese y gócese que tiene un Dios poderoso.
Amén. que no ha cambiado como es su palabra, y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Amén. Dios. Y que está aleluya. atento a su clamor si usted se dispone y toma la iniciativa de humillar y doblar sus rodillas ante Él. Porque dijimos al principio del estudio que nosotros con el cuerpo expresamos la adoración que viene del Espíritu, de lo invisible que está dentro de nosotros, su presencia, a través del cuerpo lo expresamos. Levantando las manos, doblando nuestras rodillas ahora en la noche, invocando su nombre. Amén. Amén. Aleluya. Amados hermanos, merece la pena ver y comprobar una de las mayores teofanías, apariciones del Antiguo Testamento, que tiene un sustento en el Nuevo Testamento. Así que espero compartirle esta completa, si es que tenemos tiempo. Sí. Así que vamos a leer Juan nuevamente, capítulo 12, versículos 37 al 43. Pudiera traerle muchas más de estas experiencias, hermano, pero no podemos. Debemos avanzar con el estudio. Lo importante es que usted pueda comprender y captar la importancia de este misterio, el misterio de Cristo, Amén. que a muchos aún les es velado y lo niegan, Así es, Señor. pero Él es preexistente. Él no tiene principio de días. La semana pasada, ¿qué dijimos en Miqueas? Cuando dijimos que vendría de Belén, Efrata pequeña, que se acuerda que decía Miqueas. Mientras usted busca el texto Amén. que le acabo de dar, lo tenía por aquí. No quiero quedarme con la espina atravesada, hermano. Acá, Miqueas 5. Decía brevemente: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Interesante, precioso. Acerca del Señor. Sus inicios son desde los días de la eternidad. ¡Wow! Profundos misterios que quizás para los que son más nuevos en este momento en el Evangelio les estará sobrecalentando el cerebro, pero más adelante van a acordarse de este momento y van a dar gracias al Señor y van a alabar su nombre. Amén. Juan capítulo 12, versículo 37. Y en esto lo entregamos hasta que lo termine, porque esta parte es intensa, hermano. Dice lo siguiente: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, el contexto es antes de que Jesús sea entregado y crucificado. Ya está en lo último. Sí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Qué terrible cuando amamos más la gloria de este mundo que la gloria que proviene de nuestro Señor. Amén. Aquí es interesante porque, primero que todo, para usted que está leyendo la Biblia y que quiere entenderla mejor y que le he aconsejado que comience leyendo el Nuevo Testamento, usted debe poner atención cuando en el Nuevo Testamento se hacen estas expresiones como la siguiente, que dijo: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Está citando al profeta Isaías, que vivió y habitó 700 años antes. Es decir, que 700 años antes, cuando Cristo está pronto a que lo entregue el traidor Judas, el Señor está contemplando el cumplimiento de una profecía dicha hace 700 años. Santo es el Señor. La Biblia es un libro que se basa en cumplimientos, Amén. no solo proféticos, sino para su vida. Amén. Amén. Y en los versículos 38 y 40 de este mismo texto, él dice: para que se cumpliese la palabra. Por esto, porque dijo Isaías, ¿se fija? Está citando.
cosas del antiguo pacto, del antiguo testamento, de antes de Cristo. Marque siempre antes de Cristo, después de Cristo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, amén. Y así va a ir comprendiendo mejor la palabra. Y note usted que el texto, versículos antes, habla en primera persona. Nosotros comenzamos a leer esta parte en el versículo 37. Pero si retrocedemos al versículo 35 y 36, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Independiente de lo que diga ahí, notemos que el texto está hablando en primera persona, es Jesús hablando, amén. Pero después en el versículo 37 cambia a tercera persona, es decir, es alguien que está relatando la vida de Jesús. ¿Se nota el cambio? Está hablando Jesús en primera persona, el mismo, pero después lo precioso que tiene la literatura es que cambia y nos pasa a un espectador ahora. Ya no es Jesús en primera persona, ahora es una persona que tomó testimonio y estuvo ahí, o que el Espíritu Santo se lo reveló. Y empieza a hablar, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creía. Esto está hablando el Espíritu, hermanos, a través del escritor. ¿Y por qué le digo esto? Porque el versículo 41 está hablando acerca de él. Y dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El escritor que está hablando en tercera persona se está hablando de alguien. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de Jesús. Que no podían creer. Todo esto el escritor lo está analizando. Y el escritor dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, el escritor está diciendo que Isaías vio la gloria de Jesucristo y habló acerca de él. ¿Cómo? Si esto pasó hace 700 años y Jesús no existía hace 700 años. ¿Cómo dice que Isaías vio su gloria y dio testimonio acerca de él? Qué interesante. Y ahí tenemos que ir al pasaje final de esta enseñanza, y con este pasaje nos despedimos, para que veamos el episodio que el escritor está diciendo que el profeta Isaías tuvo un encuentro con este mismo Cristo que en este momento están rechazando, que están endurecidos contra él, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y el pasaje que nos revela este encuentro de Jesucristo con el profeta Isaías es el que tenemos que viajar 700 años en el tiempo a Isaías capítulo 6. Porque los textos que está citando, y dijo el profeta Isaías, son textos que corresponden al libro del profeta. Así que vamos a leerlos y a ver si coinciden con estas afirmaciones que hacía el escritor del libro de Juan. ¿Cierto? ¿Isaías qué número? Isaías capítulo 6, versículo 1. Porque como usted vio, citó 2 versículos de Isaías. Dijo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. Todas estas citas que hizo Juan se encuentran acá, en lo que vamos a leer ahora, en Isaías capítulo 6, versículo 1. Amén. Isaías capítulo 6, del 1 al 7, si no me equivoco. Dice así. Mire esta visión. Este es el llamado que Dios hizo sobre el profeta Isaías. Póngase ahí, afírmese el asiento. Amén. Afírmese y póngase un cinturón de seguridad. Amén. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto que tocó tus labios, ya es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. ¡Wow! Tremenda visión que tiene el profeta Isaías. Aleluya. Poderosa visión, Amén. que es la que está citando Juan capítulo 12, donde el escritor dice que Isaías tuvo un encuentro con el Señor, Amén. con este mismo que están rechazando, que prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Él. Entonces este Señor que está sus faldas llenas del templo y que está en un trono alto y sublime y que le dicen santo, 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 y que vienen a quitar su pecado, porque Isaías dice: mis labios han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién era? Jesús. Y el texto no da duda. La Biblia nos autoriza en Juan 12, lo decía claramente. Amén. Isaías dijo esto cuando vio su gloria Amén. y habló acerca de él. Está hablando de él. Estaba velado. En esta visión se aprecian serafines. Vi al Señor primeramente. Y cuando siempre la Biblia dice el Señor, se refiere a Dios, a Jesucristo. Vi al Señor. Cuando Pablo tuvo el encuentro: ¿quién eres, Señor? El que perseguía y mataba a cristianos. Y cuando le sale el resplandor de gloria de los cielos y solo él escuchó la voz y los otros cayeron en el piso aterrorizados, Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Para el judío sabía reconocer el término Señor. No a cualquiera se le dice Señor, es un hombre de autoridad. Amén. Cuando Isaías dice aquí: vi al Señor, es porque aquí está viendo a alguien magnífico, a una autoridad de peso. En este caso era Dios. Y dice que habían serafines con 6 alas. La palabra serafines viene de seraf o de serafa, que significa fuego. Así que los querubines son seres que están en llamas en el trono de Dios, ardiendo. Imagínense la visión del trono de Dios, con unos seres de 6 alas, llenos de fuego, sobrevolando y diciendo santo, santo. Aleluya. Y Der Sprint decía en esta visión: las alas, con 2 cubren sus ojos, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Aleluya. El vuelo es el servicio y las alas tapando, adoración. Debe ser lo mismo en nosotros. 4 por 2, 4 horas de adoración, 2 de servicio. Así que más que esforzarse en hacer tantas cositas allá afuera, adora al Señor en su Amén. intimidad, búsquelo. Porque los serafines adoraban cubriendo su rostro y sus pies y solamente dejaban 2 alas para servir. Aleluya. Criaturas de fuego, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí la declaración que hizo el profeta en Juan, Isaías 6:8. Ahí mismo en el texto, el Señor viene a hablarle después de ver esta visión. He quitado su pecado como un carbón encendido. Y dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo. Y aquí viene la profecía que citó Juan: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa, ahí está la grosura, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se convierta, y haya para él sanidad. Tremenda palabra decretada por parte del Señor. Amén. Vendría juicio sobre esta nación 700 años antes de Cristo, y vendría nuevamente juicio sobre esta nación en los días de Jesús, donde Jerusalén fue arrasada y fue una carnicería humana. Note usted que la predicación, si se rechaza, engruesa el corazón. Si se le está predicando a la gente y más rechaza lo que está pasando en ese corazón, la grosura que cubre la cabeza se está haciendo más gruesa. No endurezcamos nuestros corazones nosotros. Amén. Porque si Dios está permitiendo que todavía se predique la palabra y la gente insiste en rechazarla, su corazón seguirá siendo engrosado y por consiguiente agota la misericordia de Dios, tras lo cual queda solo una cosa. ¿Sabe qué cosa queda? Que es un atributo de Dios que se sienta, el trono de Dios se sienta sobre 2 bases: justicia y juicio. Por tanto, queda solamente una sentencia: juicio, por ser injustos. Y para ser justo hay que aceptar a Cristo, porque Él es nuestra justicia. Amén.
Y el juicio se lee en los versículos finales, con lo cual nos despedimos. Versículos 11 y 12. Y yo dije, este tremendo juicio engrosa su corazón, que no vean, que no perciban, que no haya sanidad para ellos. Y Isaías responde, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Cuando no se escucha la palabra, no queda más que el juicio de Dios. Así que, amados hermanos, en conclusión, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. A Dios nadie le ha visto, solamente el Hijo le ha dado a conocer. No sé, es complejo entender esto, pero entienda algo. Y el 13, Davidcito. No lo leí, Nonita. No. Y entienda algo. La relación de amor se basa mínimo en dos personas. Y si Dios es eterno y existe desde antes de todas las cosas, Él tenía que, en su atributo, compartir amor en su esencia con Él, con personas de su divinidad. Son temas complejos, hermano. Pero es importante que no rechacemos la doctrina de que Jesucristo es el Señor, Él es Dios. La Biblia nos da suficientes antecedentes para creerlo. Y hoy, en el Antiguo Testamento, hemos podido encontrar teofanías y apariciones de Jesús con Abraham, con Moisés, con Isaías, y hay muchas otras que nos demuestran que Cristo es eterno, no tiene principio de días, y que debemos aceptarlo en nuestros corazones. Y decirle también finalmente, como me ha dicho el Señor en alguna oración, ustedes son mi imagen. Ustedes son mi imagen. Usted que está en la cámara y usted que está sentado es imagen de Dios. No las criaturas, sino los hijos de Dios, como Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, coherederos de todo lo que Jesucristo recibió, y nosotros lo vamos a recibir. Imagínense lo que significa eso. Y si usted refleja a Dios, si usted es su imagen, ¿cómo no ha de vivir con temor? Como Isaías, que dijo, soy hombre inmundo de labios, vengo garabato, hablo la cintura para abajo, soy morboso. Señor, discúlpame, soy un pecador. Al menos tengamos esa disposición de reconocer que somos pecadores, que nos falta, y que de ello Dios se agrada, y a ese lo levanta y lo exalta. Amén. Para que temamos su nombre y lo pensemos dos veces antes de ir tras las vanidades de esta vida. Que el Señor les bendiga, les guarde. Con este estudio hemos consumado un poco el misterio de Cristo, y ya la siguiente semana ya tengo ya preparado lo previo, porque el Señor ya me lo había dado, y se vienen asuntos muy muy interesantes que espero que Dios nos dé entendimiento y claridad para comprenderlos. Así que vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias.